primero, antes que nada, muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto recibirles aquí en el Salón de la Fama. Es la 11ª investidura de este salón, una votación que se llevó a cabo en Oviedo el pasado mes de febrero-marzo con la participación de 140 periodistas de 35 diferentes países. Cuando esto empezó hace 11 años, eran 25 periodistas, eran 8 países, ha ido creciendo a que los votos internacionales se hacen con 35 países en África, Asia, Europa, Sudamérica, en fin. Y ahora pues ya también este número que ha crecido provocó que se votara por 18 nuevos miembros del Salón de la Fama. Algunos de ellos están aquí y hoy, debido a la cantidad de premiados, hemos dosificado las conferencias y este es el primer grupo de la conferencia. Vendrá un segundo grupo. También hay compañeros de ustedes que están haciendo entrevistas afuera, en unas cabinas individuales. Y bueno, pues esta es la conferencia general en donde le damos la palabra a algunos de los premiados. Repito, les voy platicando también quiénes van a estar esta tarde en la investidura y por qué se va a hacer diferente la investidura. Esta tarde nos van a acompañar Francesco Totti, Carles Puyol, por supuesto aquí está Pretiña, cruzamos los dedos para que llegue el vuelo de Rivaldo, está por supuesto todo el panel de mexicanos encabezado por Ricardo Antonio Lavolpe, por supuesto por Andrea Rodebau, por don Isidoro El Chololo Díaz, por Rafael Márquez, por Óscar El Conejo Pérez, por Fernando Quirarte. Y cabe decir también que en el caso de don Emilio Azcárraga Milmo, vendrá su hijo por la tarde en el evento, Emilio Azcárraga Llana, a recibir el trofeo, al igual que de Luis Roberto Alves Sague, cuyo hijo Saguiño también estará por la tarde para recibir el trofeo. No sé si dije también a Cuauhtémoc, pero bueno, pues todos los mexicanos o del fútbol mexicano estarán presentes. Y de los internacionales, como siempre, topamos con el asunto de que los que dirigen actualmente, que son Carlo Ancelotti y Xavi, nos han enviado un mensaje. Están dirigiendo actualmente en Primera División en la Liga Española, al Real Madrid Barcelona. Es muy difícil que puedan desplazarse, como Rafa sí ha sacrificado. Les tengo, por ejemplo, como indiscreción. Ahora veían el letrero de Rafa Márquez. Rafa jugó el domingo, va a estar con nosotros, pero Rafa dirigió el domingo al Barça B y haciendo un esfuerzo de viajar, llegar, recibir el premio y volverse. Rafa Márquez va a estar con nosotros, tal vez en el transcurso de la conferencia y si no posteriormente, seguro para el evento, porque bueno, llegó a México ya. Entonces, pues este es el tema del Salón de la Fama. Yo simplemente quiero, una vez más, he presentado ya a Ricardo, a Andrea, a Pretiña, a Isidoro. Tenemos la colaboración de un amigo traductor para el caso de Pretiña, en el caso de alguna pregunta y traducir al portugués. Me acompaña Max Dávila, que es primer año que Max, como director general del Salón de la Fama y de Mundo Fútbol, estas instalaciones, nos acompaña en las conferencias, debido a que durante 10 años fue Martín Peláez, el licenciado Martín Peláez, el director en este caso, y Martín actualmente es el presidente del Real Oviedo, que por cierto vendrá hoy, pero ya como invitado. Así es que Max, también bienvenido a estas emocionantes jornadas. Y les damos la palabra, mi querido Havel, para quien quiera comenzar a preguntar algo. Muy bien, les solicitamos por favor, levanten su mano, su nombre, medio que representan, si es que desean hacer alguna pregunta, por favor. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? ¿De este lado? Por aquí, por favor. Gracias. Por acá, buenos días. Jorge Lara de Canal 6 Multimedios Deportes y Milenio Televisión. Para los cuatro, investidos en esta ocasión, ¿qué significa para ustedes estar en el único Salón de la Fama que hay a nivel internacional y que sea en nuestro país donde se encuentre este recinto? Gracias. Muy buenos días. Pues para uno, a mí me da mucha emoción por ser en México, por ser el Salón de la Fama y sobre todo por ser mujer, porque creo que eso es algo pues, relativamente nuevo, ¿no? O sea, yo sé que sí han investido a mujeres, pero por lo general, generaciones atrás, no nos han reconocido, todo lo contrario, ¿no? Entonces, para mí estoy aquí y me provoca muchísima emoción. Buenos días a todos. Me gustaría decirles que es un honor muy grande. Estoy muy contenta de poder estar aquí representando al fútbol femenino brasileño.
y es un honor. Me gustaría agradecerles a todos por esta selección y estoy muy feliz y muy honrada. Isidoro, Es un placer estar aquí y les doy las más sinceras gracias por haberse fijado en mí. Yo sé que hay muchos otros jugadores que pueden estar aquí en mi lugar, pero afortunadamente me tocó a mí y aquí estoy acompañándolos. Muchas gracias. Quiere decir que don Isidoro del Campeonísimo Guadalajara, le agradecemos mucho el desplazamiento porque una leyenda del Campeonísimo. Bienvenido don Isidoro, como Pretiña, como Andrea y Ricardo. Muy buenos días a todos. Creo de que este reconocimiento para uno que lleva muchos años dentro de este fútbol, es un honor, uno se siente halagado, lógicamente gracias a las votaciones, gracias al Grupo Pachuca que organiza esto. Y siempre voy a decir que creo que dentro de los años que estuve en este fútbol, de muchos años creo yo, desde que me hice técnico después de haber sido jugador de fútbol, pasó una etapa que para mí es muy importante hoy agradecer, para que sepa toda la gente que si estoy acá y que fui votado, que sé que hay muchas grandes figuras mayores de lo que pude haber hecho yo y maestros, sin ninguna duda, pero acá estoy. Y agradezco a aquellos y mucha gente mexicana que me votó en aquellos momentos para ir a la selección mexicana. Dentro del currículo que tengo, de los años que dirigí, 4 años de haber estado en la selección mexicana para mí fue lo máximo, dentro de los logros y objetivos que uno busca, porque fui como jugador seleccionado y logré como técnico ser seleccionado. No solamente acá, también tengo un reconocimiento para Costa Rica, 2 selecciones. Pero acá sé que fue gracias a la gente. Y a través de ustedes, agradecimiento a toda la gente mexicana que me votó en aquellos momentos y gracias a ellos tuve 4 años en la selección. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tebasteca, por favor. Gracias, buenos días. Oscar Iván Dávila para TV Azteca Hidalgo. Preguntarle, Andrea, Ricardo, si me lo permiten, profesor. Andrea, ¿cuál es el legado que dejas como pionera del fútbol mexicano, ahora como miembro nuevo del Salón de la Fama, para todas esas jovencitas que, pues como lo decías hace ratito, quizá antes no tenían ese reconocimiento, pero que el día de hoy, pues ya tienen una referente más para poder decir, yo el día de mañana no quiero estar en una cancha, sino en el Salón de la Fama, no aspirar a eso? Y el profesor Ricardo, ¿qué legado deja el profesor Lavolpe ajeno al Salón de la Fama, al fútbol mexicano, con tanta trayectoria? Sí, muchas gracias. Pues el legado que quisiera es que cualquier niña en México, pero realmente en cualquier país del mundo que quiera jugar fútbol, que tenga la posibilidad, que ella pueda aspirar a lograr sus sueños, sean profesionales, sean educativos, sean deportivos, a través del fútbol, que tenga la oportunidad y poner como muestra no solo mi trayectoria, sino la de las que vinieron atrás, de las que hoy día también me acompañan, porque pues no es de una persona nada más. Entonces sería eso, crear esas oportunidades. Lo digo muy seguido, mi generación pues luchó por el derecho a jugar fútbol. Hoy día estamos luchando por el derecho a vivir del fútbol. Entonces ese sería el legado, el poder hacer del fútbol una forma de vida. Difícil pregunta. Yo creo de que, vuelvo a decir lo que dije anteriormente, para todos los jóvenes, para todos los que nos gusta el fútbol, a mí me regalaron, yo creo, la pelota
a los 6 años, en el famoso Día de Reyes. Yo creo que ahí tuve ya mi mente, mi idea, más allá de las obligaciones, por supuesto, de estudiar. Tengo 5º año comercial, creía que iba a ser contador. A los 18 años me salí de la facultad, obligado en aquellos momentos, y espero que los papás sigan obligando a los jóvenes a estudiar, para capacitarse, para trabajar mejor las neuronas. Y cuando nosotros los técnicos hablamos, que muchas veces creen que es robotizado, o escucho que los sistemas, y más a ustedes los periodistas, los sistemas, fíjense en que si empiezan a agarrar de los años de cada mundial, fíjense en los sistemas que se utilizan para contrarrestar a los otros sistemas, más allá de los grandes jugadores que no tienen nada que ver con los sistemas. Por eso en mis redes puse que para mí el fútbol es un ajedrez. Entonces espero de que la idea de mi forma, de ese lavolpismo, que yo no lo inventé, lo inventaron propiamente prensa, jugadores que los tuve, qué es un protagonismo, qué es proponer, qué es salir jugando, un montón de cosas que tiene el fútbol todavía para enseñar, y más a los jóvenes. Nos falta prepararnos más en México en fuerzas básicas. Nos falta no decir barbaridades que escucho, que preparar a un jugador de 16, 17, 18 años tiene que ir a Europa. Pero yo les diría a ustedes, Negrete, Cuauhtémoc, Galindo, Borghetti, todos los grandes jugadores del Tecatito ahora, Lozano, ¿se prepararon en Europa o lo vendemos a Europa? Son dos cosas diferentes. Si escucho prepararlos, ponerlos en primera división, mostrarlos, ser vitrina de los equipos, vendemos a Europa. Pero no la barbaridad de escuchar prepararlos en Europa. Y la otra, sí tenemos que dar ejemplos y empezar desde abajo, de los 14, 15 años, que es cuando se empieza a formar el jugador, más allá de las visorías y las captaciones que hay, tenemos que enseñar al jugador el profesionalismo. Porque también escucho, es que en Europa sí es profesional, y acá no. Es una barbaridad lo que estamos diciendo, quiere decir que no estamos preparando ni haciendo un profesional en México. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a seguir trabajando mejor abajo en las fuerzas básicas, caso como esta institución como Pachuca que demostró con la universidad más la cancha, fútbol y preparación mental al jugador en oficios, si no quiere ser un abogado, un doctor, prepararlos. Pero apoyemos al fútbol todos, no solamente nosotros los técnicos. Ustedes mismos cuídense en las palabras que se dice, porque el papá, el abuelo, el tío, el hermano escucha, hay que prepararlos en Europa. La verdad, el oficio lo tenemos que tener nosotros. Si yo veo un jugador, para eso está el técnico, vení. Tu característica, lo que tú tienes nato, es para que juegues de lateral, de volante, delantero o ser arquero. Nosotros tenemos que preparar. El legado que puedo dejar, que soy más docente que director técnico, eso seguro. Muy bien. ¿Alguien más por acá? Gracias. Saludos y felicidades a todos. Alberto Pérez Landa, de Unánimo Deportes. Don Ricardo, ahora que mencionaba a Cuauhtémoc, siempre para nadie es un secreto, ¿no?, que una gran rivalidad. Quizás de las últimas veces que lo dirigió fue precisamente aquí en Pachuca contra Trinidad y Tobago en eliminatoria. De verdad hay una rivalidad, mucha gente se quedó con la duda de por qué no fue al Mundial del 2006. Pasados los años, don Ricardo, ¿será incómodo encontrarse con él aquí en el Salón de la Fama? ¿Lo va a saludar? ¿Qué piensa de todo lo que pensamos extra cancha de lo que pasó con Cuauhtémoc? Hable mucho. Es verdad lo que siempre se dice y verdaderamente uno vivo toda mi vida hace 44 años, diría yo. Llegué en el año 79 a jugar al Atlante y estamos en el 2023, 44 años en México. Lógicamente,
es entendible lo que me pregunta. Cuauhtémoc es un gran jugador, una figura, un líder, hoy dentro de los grandes jugadores y maestro, como dije, que debe estar en este Salón de la Fama, se lo merece, lógicamente, pero siempre dije que, bueno, me pude haber equivocado, ¿no? Yo como técnico dije que capaz que mi equivocación está que yo digo que los sistemas están arriba de los jugadores. Lo acabo de decir recién, para mí el fútbol es un ajedrez. Si yo veo que el mundo jugaba 4-4-2, pero no lo demostré yo, lo que pasa es que hagamos un día una buena charlita de 1 hora para demostrarle lo que son los sistemas. Hoy creen que el 4-3-3 es moderno, muchachos. Cuando el 4-3-3 lo jugué yo. Lo jugué en el año 78 y salió campeón Menotti. Y les digo otra cosa, los 5 grandes de Argentina existían porque jugábamos todos 4-3-3. Yo jugaba en Banfield, jugábamos contra San Lorenzo y era 4-3-3 contra 4-3-3. ¿Quién va a ganar? El que tiene mejores jugadores. Entonces, quedó eso latente que siempre me preguntan. Bueno, para mí no entraba dentro de un sistema de juego cuando el mundo, pero aparte me lo demostró, para yo haberle ganado a un Brasil la Copa Confederaciones, ganarle a Brasil, me gana por penal de Argentina si no pasó a la final, y fui a tiempo suplementario allá en Alemania, contra Alemania, es decir, mi sistema sabía que estaba bien, y en el Mundial fue lo mismo. No le gané a Angola porque si no hubiera salido quizás primero, pero fui a Copa América y salí primero y nunca dijeron nada. Claro, después, ¿quién me tocó? Con la suerte que tengo yo. Salí primero y me tocó el tercero. ¿Quién era? Brasil. ¿Qué vas a hacer? Entonces después salen campeones por penales y perdés vos por penales y fuiste un fracaso. Entonces lo tengo que escuchar a todos ustedes. Qué bueno que alguna vez todavía sigo peleándome. Me encanta. Así que vos llegás a una final, saliste segundo y es fracaso. Miren, muchachos, hay otra palabra que es mejor. Hay que aprender. Quizás de los fracasos aprendes más que con los grandes triunfos, los elogios. Entonces, a la pregunta tuya, si me equivoqué, perdón, yo fui por un sistema. Si lo entienden, qué bueno. Si no lo entienden, problema de ustedes. Mi sistema está arriba de la gran individualidad. ¿Por qué? Porque es un trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque es un equipo. No es un nombre, ni 2 nombres, ni 3. Entran cierta cantidad de jugadores, 11 con el arquero, 10 a jugar con un sistema de juego. Hoy les aviso, fíjense en cómo está jugando. Por ejemplo, qué lástima que no vino Angelotti y se lo iba a preguntar. Volvemos con el 4-3-3 a jugar. Fíjense en el Real de Madrid, como Argentina jugaba hace 15 años, 20 años atrás con el famoso enganche. Cuando yo critiqué del famoso enganche que ya había caducado. Pero muchachos, no los quiero cansar. Para mí los sistemas es lo máximo, más allá de ese 70% de los jugadores. Pero ese 30% es con una disciplina, con un sistema para enfrentar a otro sistema. ¿No lo entienden? Problema de ustedes. Mi vida fue así, el fútbol me dio mucho. Reconozco que dirigí 2 selecciones. Y gracias a ustedes en México, me llamaron de Argentina para dirigir 2 equipos. Fui a Egipto. ¿Qué quieren? Agradecido del fútbol, muy agradecido. Me dio todo el fútbol. Y me seguiré peleando con ustedes siempre. ¿Sí se van a saludar? ¿No será incómodo que coincida aquí? ¿Cómo? ¿Sí se van a saludar? ¿No será incómodo coincidir aquí con Cuauhtémoc? Jamás para mí en la vida soy rencoroso, jamás. Me puedo enojar, me puedo, como diciendo ustedes, pelear. Jamás fui rencoroso. Me enseñaron una educación desde chiquito y fui a un colegio de cura. Y gracias, perdón, mirá, no lo nombré. El de arriba que es el que me hizo el camino, mi Dios. Entonces yo, si lo puedo saludar, lo voy a saludar. Si él no me saluda, tendrá todo su derecho, sin ningún problema. Ni él va a vivir si yo no lo saludo, ni yo voy a vivir si él no me saluda. La vida sigue. El destino está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi pregunta es para Antonio Moreno, marco deportivo de Nación Deportes. Aquí abajo, Toño, aquí. Hola, ¿qué tal? Tocayo.
¿no crees que por momentos podríamos llegar a pensar que el Salón de la Fama de Fútbol Internacional sufre de discriminación deportiva? ¿A qué me refiero? Mañana, cuando un aficionado, sobre todo, abra el periódico, vaya a algún portal digital, se va a hacer la pregunta de por qué no vino Kaká, por qué no vino Ancelotti, etcétera. Y si vemos otros galardones, otros cetros, siempre están presentes las personas que van a ser galardonadas. Antonio, ¿va a pasar algún momento en donde se tenga que hablar con la FIFA, sobre todo tú, para organizarlo de tal manera de que cada investido, cada galardonado esté aquí en México? ¿O será que México no llama tanto la atención para la FIFA? Muchas gracias. No, es un gusto. Les platico algo. A ver, coincidir agendas, coincidir compromisos, hacen casi imposible que cualquiera de las generaciones anteriores nos hubieran acompañado todos. Y hay casos específicos que los tienes que entender. Que por cierto, te voy a hacer un comentario. Cuando uno de los que más trabajo me ha costado, que es Rivaldo, el argumento era, no me gustan los premios. O sea, hay gente que dice, me han hecho galardones en France Football, The Best, etcétera. No me gusta ir a premios. Nosotros invitamos jugadores. Yo personalmente, digo aquí como todo el mundo lo sabe, cuando el Grupo Pachuca decidió que no había un Salón de la Fama, ya no nada más nacional, sino internacional, o sea, habría que darle la seriedad yendo particularmente a la casa de Jos Fontaine a decirle que viniera y que pudo venir, con Vicente del Bosque, con Ronaldo. Hablo de los que sí vinieron, de Ronaldo, de Saki, de Paolo Rossi, que en paz descanse, de Lothar Matthäus, de Rivaldo, de Cafú, de Valdano, de dije ya Ronaldinho, Ronaldo, en fin, o sea, la verdad es que créeme que a cada uno de los premiados se hace absolutamente todo el cabildeo, el esfuerzo, el viaje. Ahora, particularizando en el caso de Kaká y de Rivaldo, les voy a comentar que hoy uno de los grandes invitados de esta ceremonia, que ya llegó por cierto, es el presidente de la Conmebol. Va a estar con nosotros Alejandro Domínguez. Cuando tú incluso recurres al presidente de la Conmebol para tratar de que te eche la mano, porque, a ver, aquí nosotros no contratamos premiados para que vengan obligadamente. Buscamos que su agenda les permita y el interés les motive a venir. Te mencioné figuras que han venido a recibir el premio y otros que lamentablemente, yo lo entiendo, lo de Ancelotti, digo, Ricardo es técnico y dirigiendo es muy difícil al Barça y al Real Madrid desprenderte para ir por un premio, cuando esos permisos, bueno, cuando estás en activo son muy difíciles, por eso decía que valoro lo de Rafa. Entonces, no creas que me decepciona, más bien todo el intento se hace, los que no vienen siempre tenemos por ahí un mensaje, me anticipo, van a escuchar hoy un mensaje de Gianni Infantino en la ceremonia, dirigido al Salón de la Fama y a ellos, ¿sí? Porque la FIFA está consciente que este proyecto, más allá, no es el Salón de la Fama de la FIFA, es el Salón de la Fama de Fútbol Nacional e Internacional, o en este caso ya internacional, que tiene en Pachuca, y que fue una idea de hace 20 años, cristalizada hace 11, en donde tú me dirías, bueno, es que el gran negocio es que se cobra y se llena el teatro. No, son invitaciones, es un evento, podríamos decir, privado, que por cierto en esta ocasión se hace hoy y se difunde el sábado, como ya les comentaba, pero la verdad es que esto se hace con la mejor de las voluntades, con el mayor de los esfuerzos, con muchísima gente que quiero reconocer que también hay detrás. Hoy platicaba con alguien en la mañana, me decía, oye, para hacer esto que dura 2 horas en la tarde, pues trabajas meses y trabajan más de 400 personas, entre los productores, entre la gente de logística y todo. Entonces, créeme que todo el esfuerzo se hace, pero no podemos obligarlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, felicidades a todos los próximos investidos. Mi pregunta va para Ricardo Lavolpe. Buenas tardes. Ya mencionaba Ricardo este tema, esta experiencia que tuvo con la selección mexicana, una selección mexicana que gustó, que agradó, que tuvo tanta trascendencia internacional que incluso varios jugadores se van a Europa después de ese Mundial de Alemania. Hoy, ¿cómo ve al tricolor? En efecto, ¿considera que está en una involución, que el equipo se ha estancado, que no se tiene el talento suficiente? Me gustaría conocer su perspectiva. Bueno, yo creo de que necesita su tiempo Jimmy Lozano. Solamente lo vi, pude viajar. Como ustedes saben, trabajo para una televisora. Doy mi análisis, mi forma de ver analíticamente el parado, vuelvo a repetir, lo importante, los parados de los equipos. Y bueno, yo vengo diciendo de que
para completar esa pregunta de hace años que la vengo escuchando. Y yo puedo hablar, olvídense cuando los vi otras selecciones, pero puedo hablar 4 años que estuve en una selección, donde gané un preolímpico, donde ustedes creen que es fácil. Yo no vi que sea muy fácil ganar un preolímpico y una olimpiada, lo vi actualmente, lo vi después. Se ganó una Copa de Oro para ir a una Copa Confederación y con un gran invitado, ¿eh? Se ganó esa Copa de Oro. El invitado que me pusieron fue Brasil. Lindo invitado. Pero bueno, se ganó igual la Copa de Oro. 3 veces tuvimos que ganarle. Entonces, la pregunta tuya, yo a lo que puedo decir de todo de haber ganado ciertos objetivos, hay un problema que no es futbolístico. Tenemos que lograr que el jugador mexicano entienda, más allá del profesionalismo que habla, en todos lados siempre está esa figurita que se sale. Pasó en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Europa. Bueno, hay jugadores, que vuelvo a repetir, que si vos le enseñás a los 14, 15 años, que la mejor enseñanza desde el oficio, la forma de cómo tiene que ser profesional, no solamente un profesional es cuando va a un entrenamiento y entra a la cancha, un profesional es su vida privada. Yo fui jugador y mis amigos iban a bailar y yo no podía ir a bailar, y hay que hacerle entender a los 14, 15 años eso, y si iban a un bar, yo no iba a un bar, porque tener los objetivos y la meta es que vas a llegar, vas a jugar en primera división, vas a ser un seleccionado. Entonces, a tu pregunta yo voy más en lo mental que lo futbolístico. Y lo sigo diciendo, ¿qué es lo mental? Que el jugador algunas veces cuando ustedes dicen, viene Italia, viene Argentina, viene Brasil, viene Alemania, viene Inglaterra, el jugador capta que es un partido difícil, que pues se puede perder. Lo captó. Entra suelto, juega bien. Y miren las estadísticas, los mejores partidos siempre lo hacemos con las grandes potencias. Vienen eliminatorias, qué bueno que ahora no tenemos eliminatoria. Entonces captó el jugador, goleada, somos los gigantes de la CONCACAF, somos esto, somos aquello, el jugador en esa pequeña que tiene que ganar hay una presión y se ata. Se ata el jugador. No es una cuestión futbolística, es una cuestión que tenemos que, lo que ya demostró Italia, España, ya lo demostró Argentina, ser potencia. Cuando nos falta ese paso, nos falta, como ustedes bien dicen, todo el mundo acá en México, todos queremos el quinto partido. Que es muy fácil, muchachos, porque ustedes dicen el quinto partido como si fuera, es el quinto partido. No, es estar dentro de los 8 mejores del mundo. El quinto partido es entrar dentro de los 8 del mundial, mejores del mundo. ¿De qué me estamos hablando? El quinto partido como si fuera No. Entonces, y fíjate vos que te lo termino con esto, que creo que mejor lo comprobé fui yo. Lo dije hará unos 15, 20 minutos, Copa Confederación en mi equipo, mis jugadores demostraron lo que era el fútbol mexicano. Contra Argentina, cuando se le ganó Japón, con Brasil, contra Alemania. ¿Qué siento yo? Vino el Mundial, es otra cosa. Copa Confederación sí es importante, pero no es una eliminatoria, no es ya el campeonato mundial que buscamos el quinto partido. ¿Fuimos iguales? Bueno, pregunten a los jugadores si piensan como yo. No fuimos iguales. ¿Estuvimos bien? Sí, estuvimos muy bien. Jugamos el tú por tú en un partido contra Argentina, sin ninguna duda. Por eso fuimos a tiempo suplementario y viene de un gol, de esos goles. Pero si yo tengo que analizar la soltura que hubo en Copa Confederaciones, no hubo en el Mundial. Tenemos que trabajar mucho en eso. Bueno, hoy existen los coaching. Por algo existen ya. Olvídense del psicólogo, yo de eso no. El que conozca lo que es un vestidor, el conozca
que haya amistad dentro del grupo, porque él juega al lado mío y capaz que él no se habla conmigo, y pasa esas cosas. Tenemos que mirar más detalles, no pasa por lo futbolístico. Y termino diciéndote algo. Hace tiempo que tenemos los Lozano y los Tecatitos, y ahora lo acabo de ver cuando volvió el Tecatito. Esos jugadores los vienen buscando el mundo del famoso 4-3-3, que es la amplitud, que es el famoso wing, que se usaba la palabra wing, que es ese extremo, el que abre por afuera, que es el que sabe desequilibrar en el mano a mano que sigue habiendo en el fútbol contra los laterales. No por el medio, a los laterales. Hoy, no, de hace tiempo es así, muchachos. El fútbol no cambia porque son 11 contra 11. Las dimensiones de la cancha siguen igual. El problema es que está más lo físico que lo técnico. ¿Qué tenemos que buscar? Que el tiempo y distancia que tenía antes un jugador, hoy no lo tiene. El recibir, girar, jugar, hoy no lo tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Más un poquito de Robocop, el jugador que juegue, mi compañero, para que este es mejor que él. Este sí desequilibra y este tiene dinámica. No, él le da dinámica que estire para que desequilibre. México lo tiene. Y de la época de Osorio, puedo decir. Cuando ya teníamos los extremos, que el mundo lo estaba buscando. ¿Tenemos que crecer? Sí. Pero ¿tenemos con qué? Muy bien. ¿Alguien más? Por acá de este lado. Por favor. Edgar Genis de ADR Networks y Reunión Futbolera. Felicidades, Toño, por toda la organización. Felicidades a todos los investidos. ¿Se ha pensado en algún momento en hacer cátedras o conferencias aprovechando que todos estos galardonados vienen a visitar Pachuca? Es decir, clínicas para los niños, aprovechando la estancia de cada una de estas figuras. Muchas gracias por la pregunta. Mira, antes de que arrancara el Salón de la Fama, que se inauguró en julio del 2011, el Grupo Pachuca, y concretamente el Club Pachuca Los Tuzos, yo estaba como periodista y venía, organizaba los primeros, creo que Ricardo vino, a los congresos, que junto a Jesús con Andrés, exactamente, ahí vino Arrigo Sacchi, vino Vicente del Bosque, vino Marcelo Bielsa, vino Johan Cruyff. Yo te diría que como pionero el Grupo Pachuca, te estoy hablando en los años 90, principios de los 2000, organizaba, por cierto, un frío tremendo allá en la explanada de la Universidad del Fútbol y ponían calentadores y una carpa y venían entrenadores de la provincia e internacionales, centroamericanos, porque Grupo Pachuca traía a 5, 6 y a veces más eminencias del fútbol del extranjero y otros tanto locales. Casi te diría que esa fue la idea padre, ¿sí? o madre, en el sentido de que cuando dijimos, bueno, es que es muy padre que tú puedas invitar a las grandes personalidades del fútbol a convivir, pero de ahí y muchas otras cosas nació la idea de que Pachuca marcara una diferencia. Y vino la idea platicada con Jesús Martínez de hacer algún día un Salón de la Fama que se cristalizó. Pero yo te diría que el tema con el que nos encontramos, me encantaría decirte que disponemos de Francesco Totti 3 días y que uno va a ser el premio, otro va... Bueno, mañana Francesco Totti por la mañana va a ir a la Universidad del Fútbol. Pretiña nos va a acompañar mañana a la Universidad del Fútbol. Ayer estuvo con las niñas, con todo el equipo femenil de fútbol Pretiña, como lo hizo Sisi cuando vino, como lo hizo Silvia Neid, como lo hizo Mia Hamm. O sea, tratamos cuando vienen de buscar algún evento. Otros, y pongo el caso, Carles Puyol, vendrá a la ceremonia, recibirá el premio y se vuelve por la noche. O sea, repito, coincidir con las agendas es complicado. La idea es buena, pero créeme que más allá del día que les robamos a ellos para juntarlos al evento, es muy difícil programar y hacerles quedarse más tiempo. Mañana en la Universidad del Fútbol, que habrá muchísimos niños, van a estar, por ejemplo, aprovechando la visita tanto Totti como Pretiña. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta por acá, de este lado? 2 preguntas más. Recuerdo que vamos ahora sí que cambiar el elenco, les pedimos que se quedarán acá y hay gente que está fuera en unas conferencias y les vamos a pedir a ellos, irán a las conferencias y viene otro panel. Hola, acá Héctor Santoy del Sol Hidalgo. La pregunta sería para Andrea y para Pretiña. ¿Pudieran compartirnos, obviamente fueron elegidas por el jurado, pero de manera personal, Andrea, ¿tú qué dirías? A mí me eligieron por esto, ¿qué te ha gustado de tu carrera que tuviste? Y la misma pregunta sería para Pretiña.
Wow, pues es que meterse en la cabeza de la gente que votó no es fácil, y sobre todo en la trayectoria de una persona que, pues, durante mucho tiempo el fútbol femenil ha sido desconocido, no ha existido desde que existe el juego. Primer partido documentado 1895, sin embargo, esa historia pues poco se ha leído, escuchado o sabido. Entonces, a mí en muchas ocasiones me piden videos de cuando yo jugaba. Pues cuando yo jugaba no existían los videos. Entonces, pues ha sido una muy larga trayectoria. Afortunadamente logré cumplir mis sueños de jugar un mundial, de jugar a nivel profesional, más ser entrenadora también, a nivel amateur, a nivel profesional en la Liga MX. Y yo creo que sería por ser pionera en cada una de esas fases, porque a pesar de que sí han venido otras antes, es muy desconocido, pero sí creo que es el haber sido pionera en cada una de esas fases. Eu fiquei muito feliz com a lembrança, né? Quedé muy contenta con el recuerdo. Sí, sí está abierto. Tem uma Me quedé trajetória muy parecida contenta com a con da una Andrea. trayectoria muy parecida con la de Andrea Poder ter ajudado y o poder futebol ayudado feminino al fútbol desenvolver o femenino a futebol desarrollar né, a lo que ahora evolução, tenemos, la evolución, ter contribuído de alguma y haber forma, contribuido de alguna manera, poder ter ajudado poder ayudar e ter realizado meu y sonho haber de ayudado disputar mundiais, de estar en mundiales Olimpíadas, e ter tido uma trajetória, y haber tenido una trayectoria digamos, vitoriosa, victoriosa conheci en el o fútbol. futebol feminino Conocí depois dos meus 14 anos, el fútbol femenino después de los 14 o 13 años ter ajudado de alguma forma, y haber ayudado de alguna manera a las personas a que tengan sus sueños. que eu realizei dentro do Y futebol, fue un sueño que yo realicé dentro del fútbol, poder viver do futebol feminino, e isso igual que un niño. Entonces, eso todavía lo hago como atleta. e hoje como auxiliar, Y actualmente, como auxiliar técnico, como auxiliar técnico, e o amor, a paixão que y el amor y la pasión que yo tengo por el ver a fútbol. evolução, o crescimento, Y vi la evolución, ter el feito crecimiento. parte de tudo isso é muito Y gratificante todo eso es muy gratificante. para mí. Muy bien, una pregunta más, por favor, para cambiar a nuestro panel de este lado. Bueno, saludos y felicidades a todos los investidos. Y quiero hacerle un par de preguntas al señor Isidoro Díaz, que es doblemente leyenda en el fútbol mexicano por parte de Chivas y la selección mexicana. Por parte de Chivas, señor Díaz, ¿qué tenía el Guadalajara de su época que la dominó y después no volvió a tener? Y nosotros sabemos la jerarquía que tiene usted en la historia del fútbol mexicano, pero no tuvimos la oportunidad de verlo jugar. ¿Cómo era su estilo? ¿Cuáles eran sus características? Si nos puede platicar un poco de eso, por favor. Pues es muy sencillo. Dedicarse al fútbol era para mí un sueño muy, muy grande. Y si llegué a ser profesional, pues fue por eso, gracias a mi empeño y a mi dedicación. Porque yo entrenaba 3 veces al día. Y además de entrenar, me agarraba una condición física nadando. Fui campeón nacional en el Deportivo Chapultepec, en México. 50, 100 y 200 metros nado libre. Entonces de ahí viene mi condición física, que nunca la perdí. Al menos yo me dedicaba a no perderla. Claro que los años pasan y cada vez pues es menos el rendimiento que da uno. Pero sí, me gustaba mucho entrenar y educar a los niños que iban ahí al Campo Juárez a entrenar. Les decía cómo lo hicieran, que se portaran bien, que guardaran disciplina.
Y esa fue mi vida, ¿verdad? Yo quisiera pedirles a ustedes, muchas gracias, la foto, ¿no? Para ellos. La fotografía. Los 4 galardonados. Si me acercan el trofeo. Le recordamos que al término de las conferencias, en la parte de abajo, en la entrada principal del Mundo Fútbol, se llevará a cabo la inauguración de la exposición que año con año se presenta en este centro interactivo. Así es que terminando las conferencias de prensa, saldremos viendo de frente el escenario por la parte derecha para trasladarnos a esta inauguración de esta exposición. Mientras tanto, la fotografía del primer grupo de investidos que hoy nos engalanan con su presencia en este Mundo Fútbol.